Hola a todas, estoy de nuevo con vosotras y en esta ocasión vamos a hacer un colgador de flor, ¿vale? Y lo vamos a utilizar pues para nuestras tijeras, para señalar nuestras tijeras y que sepamos cuáles son las nuestras, ¿vale? Podemos utilizarlo también para otra cosa, pero bueno, para las tijeras iría muy bien. Vamos a utilizar, nuestros materiales van a ser dos círculos, uno de 5 centímetros y otro de 6 centímetros que dibujaremos en papel, ¿vale? Para después cortar un trocito de tela que nos servirá para aquí arriba y otra para aquí abajo. Y el círculo de 5 centímetros que ya habremos recortado también en nuestra tela, ¿vale? 7 cuadrados de 4 por 4 centímetros, 7 en total, 7. Y un tapón de un tetrabric de leche, por ejemplo. Un poquito de miraguano y nuestras telas. También utilizaremos algunas cintitas que serán las que pongamos aquí, ¿vale? Entonces, empezaremos por hacer con los cuadrados y los doblaremos a la mitad y otra vez a la mitad, ¿vale? Sujetaremos con alfileres y esto mismo lo haremos con nuestros 7 cuadrados, ¿vale? Los podemos planchar un poquito para sujetarlos bien. Después hacemos el siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso, una vez hemos doblado todos nuestros triángulos, será con el círculo grande con el derecho hacia arriba, los iremos colocando en el borde y sujetamos con los alfileres, ¿vale? Dejamos esta abertura, los vamos a ir montando unos encima de otros, ¿vale? Y la abertura la vamos a poner todo el tiempo en el mismo lado. Seguimos sujetando y todos en el borde, ¿vale? Después que tengamos todos sujetos, lo que vamos a hacer es pasarle un frunce todo alrededor, por encima de los triángulos, cogiendo los triángulos y la tela, ¿vale? Vale, ya hemos pasado nuestro pespunte alrededor, bueno, nuestra bastilla para hacer el frunce, ¿vale? Y en el círculo pequeño hemos pasado otra también a la orilla, ¿vale? Para fruncir también el círculo pequeñito. Dentro de esto pequeñito vamos a poner un poquito de miraguano, ¿vale? Iremos frunciendo y lo rellenaremos bien de miraguano en este pequeñito. Ponemos un poquito más, ¿vale? Y luego con la aguja cerraremos haciendo crucecitas, ¿vale? Para que esto se quede bien cerradito y bien relleno de miraguano. Podemos poner un poquito más, ¿vale? Y así poquito a poquito lo vamos cerrando. Vale. Y haremos nuestras crucecitas de un lado a otro para cerrar este círculo. Vale, iremos poco a poco haciendo eso con este, ¿vale? Y por otro lado, este meteremos el tapón y también iremos cerrando el frunce poco a poco. Vamos a fruncir poquito a poco. Tiramos también el nudo y metemos nuestro tapón. Rellenaremos también con un poquito de miraguano el tapón y lo iremos cerrando poquito a poco, de manera que los pétalos se vayan plantando un poquito, ¿vale? Así.
y haremos exactamente lo mismo. Cruzaremos los hilos para que esto quede bien acoplado y bien cerradito, ¿vale? Vale, pues vamos a hacerlo. Vale, ya tenemos fruncido todo nuestro tapón, ¿vale? Este sería el taponcito, quedaría así, y este sería el circulito pequeño, ¿vale? Que ya lo tenemos cerradito también. Entonces, por último, pondríamos nuestro cordón dentro de la florecita y taparíamos con el circulito, ¿vale? Todo esto lo coseríamos alrededor a puntito escondido a la flor y se nos quedaría nuestro colgantito terminado, ¿vale? Y con él podríamos señalar, como he dicho antes, nuestras tijeras o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Como veis, queda muy bonito y queda muy resultón para lo que queramos hacer, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todas.